entrevista de la semana. Vamos a recibir en el estudio a Ethel Flores, quien estuvo dentro del penal de Santa Marta Catitla y ahora está fuera reconstruyendo su vida y empezando de nuevo con el pie derecho. Ethel está estudiando la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es una de las principales voceras de un movimiento por la dignidad de miles de mujeres que muchas veces injustamente viven una situación muy difícil al interior de los penales de México. Ethel, muy buenos días y bienvenido al estudio. Un gusto que estés con nosotros. Gracias por invitarme. Ethel, por favor, cuéntanos un poco de tu historia para que la sepamos. Mira, soy ingresada al penal de Santa Marta Catitla en el 2006. Paso 5 años en prisión por un delito que no cometí. En el 2011 obtengo mi libertad, pero gracias a un programa llamado BESER de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, logro reinsertarme a la sociedad a través de la educación, del estudio, ¿sí? Porque realmente capacitación para el trabajo pues es obsoleto y casi nulo dentro de la prisión. Y con lo primero que me encontraba fue que me pedían mi carta de antecedentes no penales. Entonces era algo contradictorio el poderte reinsertar al trabajo después de haber estado presa, sí es lo primero que te piden. Entonces, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me dio una oportunidad muy grande para seguir estudiando la universidad. Ahora, Ethel, vemos, ese es el principal problema, porque vemos un problema sistemático dentro de las prisiones en México, que no hay realmente un movimiento para regenerar a las personas, para reinsertarlas en sociedad. No hay un movimiento como de educación y que fue lo que se hizo, por el contrario, con lo que pasó con Mujeres en Espiral, un programa muy ameno que ponía a las mujeres a hacer talleres artísticos, pintar murales, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y que sí les daba esta parte de educación para que salieran y aparte de que tuvieran una inspiración, cambiar el ambiente al interior del penal. ¿Nos puedes platicar de eso? Mira, para darle forma a tu pregunta, te diré que en la ley que establece las normas mínimas de readaptación social sobre sentenciados, en el artículo 11 nos dice que la educación que se imparta a los internos no solamente va a tener un carácter académico, sino también cívico y social, higiénico y artístico. Lo que hizo PUEG a través de Marisabel Austehuigoitia Ríos fue llevarnos esas herramientas de educación a través del arte, aún en prisión. ¿De qué es lo que se trata? Mira, si gustas, aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía del dormitorio de bebés, ¿sí? Dentro de Santa Marta Catitla. Aquí hay algunas frases que fui construyendo a lo largo de mi estancia en prisión. Algunas de esas frases tenían que ver sobre la equidad de género, porque no se trata de igual manera a las mujeres en las cárceles que a los hombres. Para los hombres, por ejemplo, se les da más apertura, independientemente de que los visita la mamá, la esposa, etcétera, etcétera. Cuentan con cabañas, por ejemplo, en los días de visita para poder pues tener relaciones, de alguna manera, por así decirlo. Cosa que a las mujeres no se nos da. A las mujeres se nos tiene demasiado oprimidas aún en prisión, entonces no existe una equidad de género. Entonces llega Marisabel Austehuigoitia Ríos con la UNAM y nos dan un pincel para empezar a transformar la cárcel, para plasmar todas esas ideas con respecto a la justicia que nosotros teníamos en ese momento. Correcto. Que para mí creo que es una gran terapia, o sea, simplemente el transformar tus pensamientos y lo que traes adentro y expresarlo, ya sea con la pintura, con el ejercicio, con lo que eso se me hace muy bueno. ¿Tú cómo sentiste esto que fue enviado a esto, que es diferente, es arte al fin y al cabo? Mira, aquí por ejemplo anoté algunas de las estructuras que traemos en el libro, ¿no? Ajá. Y dice, como presas podemos perder nuestros derechos políticos, pero no nuestros derechos humanos. Impotencia ante la prepotencia. Entonces, ¿qué es lo que te queda para expulsar toda esa neurosis, toda esa tristeza, el dolor, etcétera? Miraste las imágenes del libro. Exactamente. Lo único que te queda es sacarlo a través de diversas actividades, entre ellas tenemos la pintura con PUEG, tenemos también al maestro Luis Manuel Serrano Díaz, que nos imparte un taller de collage. Recientemente él lanzó Linternas de Santa Marta, un documental, ¿no? de una parte de cómo se vive en la cárcel, pero hay otra parte negada
realmente que existe dentro de prisión, y es la parte de la gente que no tiene visita, que no cuenta con los instrumentos adecuados para poder incorporarse a ciertos talleres. Sí, aún así existen muchos maestros que llegan y nos donan algunos artículos para poder seguir tenemos adelante. Claro, parte del libro. del libro, ¿no? Uno de los murales. Y ahora, Ethel, ¿cuál es qué sucede al salir de prisión? ¿Cómo es el proceso de readaptación para nuestras presas? ¿Con qué se topan? Mira, para empezar, he detectado con mucha pena que desgraciadamente si tenemos una familia disfuncional, cuando salimos de la cárcel no podemos tener asegurada una verdadera reinserción social porque estamos proclives a volver a enfrentarnos a condiciones de violencia, como por ejemplo existen familias que se dedican enteras al narcotráfico. Entonces me he encontrado con compañeras que siguen vendiendo droga, ¿sí? Pero es la forma de vida que tienen de la familia, y si no le entras, pues yo me imagino que de alguna manera estás excluida. Entonces, en primer lugar, cuando salimos, no contamos con un trabajo seguro. En algunos momentos sí lo hay, ¿no? Pero realmente no es fácil reinsertarse a la sociedad porque sales con un estigma de que ya eres presa, expresidiaria. Por ejemplo, yo me corto el cabello porque voy en contra de los símbolos de género. Por ejemplo, una mujer no es aquella nada más que tiene grandes boobies y cabello largo. Una mujer puede tener el cabello muy corto y no por eso es lesbiana o bisexual. Claro. Y mis respetos para todas. Y a propósito, aprovecho este espacio para felicitar a todas aquellas mamás que están en prisión, que no pudieron estar con sus hijos el día de ayer, y también a todas aquellas madres que son luchadoras sociales, que están en mítines, que están luchando por un México mejor. Mira, yo tengo una frase que dice: los derechos humanos del hombre y de la mujer son inalienables. Hombres y mujeres tenemos derechos fundamentales que deben ser garantizados. El derecho al respeto es el principal de ellos, ya que incorpora los cimientos del derecho primigenio, que es el derecho a la vida y la dignidad humana, que traen como consecuencia el derecho a la libertad, pero con responsabilidad, el derecho a la justicia, pero con equidad. En la conciencia histórica de todos los mexicanos y las mexicanas debe prevalecer este modelo de convivencia que garantice asimismo nuestro derecho a vivir en una sociedad pacífica e igualitaria, con oportunidades de progreso y educación para todos. Y la educación, aún en prisión, también debe prevalecer como un derecho a la libertad, que es el derecho que nos define como sociedad humana. Totalmente. Pues Ethel, tú lo has dicho, en prisión se tienen derechos y queda mucho por mejorar. Ya a modo de conclusión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace falta para mejorar las prisiones en México? Capacitar al sistema penitenciario. Hemos encontrado que hay maestros que no saben ni siquiera de ese artículo 11, que nos habla de las técnicas de pedagogía correctivas con las que deben de contar un profesor, porque no es lo mismo dar clases en libertad que dar clases en una prisión. Entonces, mucha gente, muchos maestros ni siquiera han leído la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social. Entonces, una vez me encontré con una persona, ya para finalizar, que me decía que ella a la cárcel no iba a reinsertar a nadie. Es una pena encontrarnos maestros que desconozcan el tan simple hecho de haber leído el artículo 3º constitucional. Lo único que se busca es equidad para la mujer y para el hombre en sociedad. Y dentro de las prisiones también habemos parte de esa sociedad, los presos, que hemos sido un poco marginados. Ethel, muchas gracias por compartir toda esta información, por compartir tus frases, este libro, y de verdad, y gracias por todo. Mucha suerte siempre. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Ricardo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.